Ya, entonces vamos a continuar con esto de los centros de masa, perdón, donde el otro día habíamos quedado con, lo último que vimos esencialmente fue esto de centro de masa, de centros de masa, ¿cierto? Y donde vimos esta cuestión que les dije que iba a ser súper útil y vimos como ejemplo este de la escuadra. Entiendo que ustedes ayer hicieron una cuestión que era así, dos barras donde aquí había un ángulo alfa y tuvieron que resolverlo. El que les dije, le pedí a Miguel que hiciera, el que tenía así un agujero aquí, ¿cierto? En un sector. Entiendo que eso, o sea, no entiendo. Yo mismo le subí la ayudante, así que eso sé que fue lo que hicieron. No sé si alcanzaron a hacer los tres o no. Así que hoy día vamos a ver ahora un poco aplicaciones de para qué nos sirve el centro de masa, digamos, ¿sí? Entonces, déjenme ver en qué orden hago esto, quizás. Entonces, como una motivación que va a salir así, pero que, muy, muy, muy fácil. Por ejemplo, ¿para qué nos sirve el centro de masa? Pues nos sirve para calcular lo siguiente. Entonces, em, energía potencial, entonces, gravitatoria para un sistema de partículas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que esto sale así como muy simple y ahí uno empieza como a tener una noción eh, de la utilidad de el concepto de centro de masa. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente, vamos a suponer, digamos que tenemos el, el piso, ¿ya? Como tengo un sistema, tengo el piso, ¿ya? Esto, por supuesto, va a estar sujeto a la acción de la gravedad. Aquí va a estar la gravedad. Y voy a suponer de que tengo un sistema de partículas, ¿cierto? Que como les digo, puede ser un sólido, puede ser una colección cualquiera de partículas. ¿Sí? Y entonces, como en todo buen problema, donde yo quiero calcular la energía potencial gravitatoria, lo que tengo que hacer es definirme un sistema de referencia. Entonces, para eso es que voy a decir aquí, obviamente, voy a hacer con otro color mejor, obviamente el sistema de referencia, como el que está cantadito, ¿cierto? Que me dé, es uno que va así, ¿cierto? Ah, perdón. Entonces, y aquí voy a yo llamar el sistema de referencia el cero, pero va a ser poco importante en verdad, o sea, no poco importante, pero es como bien esquemático solamente esto, ¿ya? Entonces, ahí va a estar mi sistema de referencia. Entonces, por definición, ¿cuánto es el sistema, la energía potencial gravitatoria? Entonces, va a ser la energía potencial gravitatoria, va a ser la sumatoria de todas las energías potenciales de cada una de estas partículas, ¿cierto? Si yo sumo toda la energía potencial de cada una de estas, va a ser simplemente eso que está ahí, ¿sí? Entonces, expando esta cuestión, esta sumatoria, digo la sumatoria de a cuál corresponde esta energía potencial de la partícula iésima. Entonces, de la partícula iésima, yo sé, lo voy a escribir acá, así como para enfatizar, si esa es la partícula iésima, la energía potencial de esa partícula va a ser la masa de esa partícula por la gravedad, por la coordenada y de esa partícula. Recuerden que es mg por la altura, ¿cierto? Entonces, si eso es la altura, entonces, si esa es la altura de esa partícula, entonces la energía potencial de esa me da mg por la altura de esa partícula. Entonces, en particular, me da la masa por g por la posición en i de esa partícula. ¿Sí? Recuerden que depende solo de la posición en i. Sí, aquí voy a enfatizar esto en i. Esa es la coordenada que me interesa ahora, ¿cierto? Y ahora yo voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer como una especie de truco, pero en verdad no es muy truco, ¿sí? Entonces voy a decir, o sea, M, voy a hacer aparecer la masa total del sistema eh, por G. Recuerden que fíjense que otra cosa, este término de gravedad es una constante, así que no tengo ningún problema en sacarlo de la sumatoria, ¿sí? Porque estoy sumando todo el tiempo, es como que factorice, ¿cierto? Entonces, cuando tengo este término que está acá dentro de la sumatoria, lo puedo factorizar sin problema y lo puedo sacar.
¿sí? Y entonces me va a quedar ahora por la sumatoria, por la sumatoria en I de MI por I dividido por la masa total. Fíjense que lo que hice fue hacer aparecer SM que está acá con SM que está acá. No puedo modificar la expresión, ¿cierto? Entonces, aquí, que ahora reconocemos como por esto que está, lo estoy marcando entre paréntesis. Si se recuerdan, es justamente la definición de la posición del centro de masa, la posición en I del centro de masa para todo el sistema. ¿Sí? Si me voy a ir así como varias diapositivas atrás, esto, entre paréntesis, lo voy a marcar, no lo voy a marcar, aquí no. Esto que está acá es justamente la posición y del centro de masa del sistema. ¿Sí? Esa fue como la gracia de haber hecho aparecer SM ahí en la expresión, ¿cierto? Entonces, ahora puedo ocupar eso, entonces puedo decir, por lo tanto, la energía potencial gravitatoria es justamente M por G por la posición en I del centro de masa. ¿Sí? Entonces encontramos un resultado súper bonito, elegante y simple y a la vez útil porque nos dice la energía de un sistema de partículas que puede ser súper complejo, una forma muy rara, distribuido de una manera muy extraña, la energía potencial gravitatoria la puedo calcular súper fácil. Si yo sé dónde está el centro de masa, entonces sé al tiro cuánto va la energía de todo el sistema, que es la masa total por G por la posición de ese punto imaginario, ¿cierto? Que le llamamos centro de masa. O sea, si yo el centro de masa ahora les digo que está por acá, que ahí está el centro de masa, es simplemente la energía potencial gravitatoria va a ser M por G por la altura de ese punto que está ahí. ¿Sí? Eso es de alguna forma raro en el sentido que, chiquillos, si se fijan, cuando yo haga esta sumatoria que está acá, que es lo mismo que está acá, ¿cierto? Tengo que sumar, por ejemplo, la contribución que me está dando en toda esta sumatoria que estoy escribiendo acá va a ser la masa de esa partícula por G por la altura de esa partícula, ¿cierto? O sea, mg por esa altura hi, ¿cierto? Después va a ser mg por esa otra altura y así por esa otra altura tengo que sumar las contribuciones de todas estas partículas que están acá. Todas esas contribuciones chiquititas resultan en esta cosa súper simple, ¿sí? Entonces, aquí viene un primer como corolario, teorema, no sé, que al final una de las cuestiones útiles del centro masa es que puedo decir que toda la masa, cuando yo tengo un sistema de partículas, para efectos de energía, lo puedo considerar como que toda la masa está concentrada en ese punto llamado centro de masa. ¿Sí? Lo puedo considerar entonces como que todo esto es un gran objeto de masa M mayúscula, donde su masa está concentrada en ese punto que está acá, por ejemplo, que llamamos centro de masa. ¿Sí? Y entonces, ahí cuando considero eso, que el sistema de partículas lo puedo considerar como si fuera una sola partícula, donde su masa está acá, entonces ahora me acuerdo y ocupo la expresión de toda la vida, pues, mg por la altura, ¿sí? ¿Se entendió? Si hay dudas, me dicen nomás, chiquillos. Entonces, justamente esto es uno de los primeros resultados importantes de la utilidad de haber definido el concepto de centro de masa. ¿Hay dudas o no hay dudas? Sí, profe. Eh, entonces, todas esas partículas se pueden tomar como si fuese solamente un objeto, ¿cierto? O una partícula en sí. Exacto. Pero este caso solamente se puede dar cuando, en qué momento solamente se puede dar eso como esta condición para poder ocupar la fórmula de siempre está. Casi siempre. Déjame escribir el texto entonces, espérame. Ya, profe, gracias.
Ya. Entonces, justamente eso es lo que quería decir. Y ahora un ejemplo. Entonces, como para aterrizar un poco quizá y tratar de responder la pregunta de que me hiciste recién, no me acuerdo quién la hizo, no lo vi, pero sería, por ejemplo, si yo les digo, si tengo ahora una esfera, ¿ya? De cierto radio cualquiera, y la cual está aquí en el piso, esto está obviamente bajo la acción de la gravedad. Tengo aquí, esto tiene un radio R y cierta masa M. Entonces, ¿cuál es la energía gravitatoria de ese sistema de partículas? Ahora, ese es un sistema de partículas, obviamente, por cierto, porque tengo una masa, un objeto completo, ¿cierto? Es un sólido. Entonces, lo que acabamos de decir nos indica que entonces la energía gravitatoria va a ser la masa total del objeto, del sistema, que es m, por el valor de la aceleración de gravedad. ¿Por qué cosa? Por la posición del centro masa. ¿Dónde estaría la posición del centro masa? Si aquí lo dibujo, o sea, lo voy a hacer así más claro aquí, si a esa altura, entonces yo la llamo H, entonces me va a quedar que la energía potencial gravitatoria es mg por la altura de, en este caso, de donde estaría el centro de masa. Y nosotros sabemos que el centro de masa está justamente, si es que la esfera es homogénea y se cumplen todas estas buenas propiedades, entonces el centro de masa coincide con el centro geométrico, ¿cierto? Entonces me quedaría solamente esta expresión que está acá, mg por la posición del centro de masa. ¿Sí? ¿Se entendió? No sé si mejor o no. Sí, hay un poco mejor. Sí, lo mismo que si yo ahora tengo, no sé, pues lanzo el lápiz, por ejemplo, en el aire, entonces tengo aquí mi sistema, aquí está el suelo, ¿cierto? Y voy a tener que eventualmente, y esto está bajo la acción, obviamente, nuevamente de la gravedad, si no, no hay energía. Entonces tengo esto que está bajo la acción de la gravedad. Y si saco una foto en el aire, entonces esto va a estar, mi lápiz, por ejemplo, va a estar así. Ahí está el lápiz, ¿cierto? Y va a ir girando, normal, no, si es que lo tiro así, ¿cierto? Lo tiro así, normalmente va a ir girando. Entonces esto va a ir haciendo así como así. Lo importante es que si yo quiero calcular la energía potencial gravitatoria de este punto, lo único que me interesa es saber dónde está el centro de masa. Y digo, si es que este es un lápiz bien portado, entonces el centro de masa está ahí, digamos, y por lo tanto, la altura que me interesa es la altura esa que está acá, mg por sh, y por lo tanto, la energía potencial gravitatoria del lápiz va a ser la masa del lápiz por g por esa altura. Por esa altura, fíjense que van a haber puntos, aquí es mucho más claro de explicar. La punta del lápiz está en una altura más arriba que el centro masa y la parte, la base del lápiz está en una posición más abajo. Lo que me interesa para calcular la energía es solamente la posición del centro masa. Si soy capaz de calcular la posición del centro masa, entonces tengo automáticamente esta expresión que está acá arribita. ¿Sí? Lo único que me interesa es la posición del centro masa para efectos de la energía. ¿Sí? Entonces aquí yo puedo ahora desarrollar al tiro como que mi teoría, si es que quiero entender, lo vamos a ver quizás más en detalle mucho más adelante, pero les puedo contar al tiro que si es que quiero decir cuál es la trayectoria que describe el lápiz, finalmente el lápiz va a describir algo así como una trayectoria, en el centro masa va a describir una parábola, es el centro masa del cual describe una parábola, mientras está rotando alrededor de esa parábola. ¿Sí? Entonces, porque ahora, como les dije, una de las conclusiones importantes es que es como que todo esto se comportara como si fuese un punto. Entonces, eso es lo que nos está diciendo de alguna forma esta frase. Tengo que considerar como que toda la masa está concentrada en un solo punto, que es el centro de masa. Entonces ahí puedo ocupar después las leyes de Newton y digo, ah, ese punto sigue las leyes de Newton, que es un poco lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Ya. Una consulta, ya tengo una memoria yo horrible. ¿Recuerdan que hayamos visto Momentum nosotros el semestre pasado, no? Ya no me acuerdo si lo vimos o no. Una cantidad que le llamamos P igual a M por B. ¿Alguien se acuerda, no? No, creo que no lo vimos eso. Mm, Pucha, es que esta cuestión
Espérenme. Déjenme ver cómo hago esto, entonces, tratando de bypassear un poco esa cosa. Mm. Ya voy a hacer una... Ya, voy a hacer una sección. Voy a saltar un poco toda esa deducción. Y voy a decir lo siguiente. Espérenme. Mm. Ya, aquí va a aparecer un gol de media cancha, pero es mejor que quizás que lo haga de esta forma y no enredarlo. Entonces, ya. Entonces, esto va a ser algo que le vamos a sacar el jugo harto en el curso. Lo voy a dejar por ahora como un poco en stand-by. Pero va a ser, y lo voy a dejar sin demostración para no enredarlo. Una de las cosas que se ocupaba era la cuestión de momentum o cantidad de movimiento. Y si no, me tengo que dar toda una vuelta muy larga como para poder demostrarlo. Y creo que no sé si se como que justifica quizás tanto. ¿Sí? Entonces, lo importante es decir, tal cual, esto es como una ecuación así, súper, 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 mega importante, chiquillo. Es una de las tres ecuaciones, cuatro ecuaciones bien importantes que vamos en el curso. Esta es una de ellas. Dice, para un sistema de partículas, la sumatoria de fuerzas externas que sufre ese sistema de partículas, obviamente, entonces está sujeto a la siguiente ecuación, que dice, la sumatoria de fuerzas externas es igual a la masa por la aceleración de el centro de masa. ¿Eso qué quiere decir? Ahora como que aterricemos eso en como en un esquema. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Entonces supongamos, como ya lo hemos hecho harto, tenemos un sistema de partículas. ¿Ya? Esto, digamos, puede estar perfectamente sujeto a la gravedad. Así que podemos dibujar. La gravedad normalmente es una cuestión que va a estar siempre presente, ¿cierto? Uno sabe que en general, salvo en situaciones muy idealizadas, entonces esto no está, en general siempre está la gravedad, ¿cierto? ¿Y qué más? Y esto lo voy a querer describir en algún sistema de referencia cualquiera. ¿Sí? Mi sistema de referencia X, Y y Z. Cuando yo tengo un sistema de partículas tal cual este que está acá, entonces voy a tener muchas fuerzas presentes en el sistema, siempre. Estas fuerzas, si uno, pueden tener distinto origen. Entonces, una de estas fuerzas puede ser, por supuesto, digo, cada una de estas masitas que está acá, cada una de estas partículas que está acá tiene su propia masa. Como están bajo el campo gravitatorio, entonces van a tener, cada una de ellas va a tener un peso asociado, ¿cierto? Esa sería, por ejemplo, MI por G, si es que esa fuera la masa iésima, ¿cierto? Tiene la fuerza peso que lo está tirando para abajo. Y así no la voy a dibujar en todas,
pero todas tienen el peso que lo está tirando para abajo, ¿cierto? Y son pesos distintos si es que las partículas son distintas, ¿cierto? Pero todas están, voy a dibujar algunas nomás, ¿ya? Todas tienen un peso para abajo, ¿cierto? Todas tienen un peso para abajo. Estas también pueden estar sujetas a un campo eléctrico, si es que no hemos visto campo eléctrico, pero un campo eléctrico tiene que ver una fuerza eléctrica. Pueden estar sujetas a fuerzas a fuerzas magnéticas. Estas partículas también pueden estar moviéndose, en el sentido que justamente esta puede ir para allá, esta puede ir para acá, esta puede ir para allá, esta puede ir para acá, ¿cierto? Y si esta tiene cierto tamaño, ¿cierto? Y se van a chocar. Cuando chocan dos partículas, también se ejercen fuerzas, ¿cierto? Si esta fuerza, por ejemplo, esta también, por otro lado, si esta fuerza, esta partícula fuera un electrón y esta partícula fuera un protón, entonces entre estas partículas se están ejerciendo fuerzas, ¿cierto? Si esta fuerza es una carga negativa y esta fuera una carga positiva, entonces uno le enseñaron en el colegio cargas de igual signo se atraen y por lo tanto esta va a sentir un tirón para allá, esta va a sentir un tirón para acá, ¿cierto? Entonces tengo un montón de fuerzas posibles. Y ahora entonces, ¿por qué hice toda esa como cháchara? Para hacer una distinción bien clara en cuanto a qué me refiero con fuerza externa. Voy a llamar fuerza externa a toda aquella fuerza que no a que literalmente sea externa al sistema. ¿En qué sentido? Aunque, por ejemplo, si esta partícula va para allá, esta otra va para acá, entonces van a chocar. Cuando cuando choquen, se van a estar haciendo fuerzas, pero esas van a ser fuerzas internas porque son fuerzas entre sí. Por eso son fuerzas internas, porque son fuerzas entre sí. Cuando yo les decía, si esto es un protón y el otro es un electrón, se van a atraer, ¿cierto? También son fuerzas internas. ¿Por qué? Porque se están haciendo entre pares. Si se fijan, los dos ejemplos que les di son ejemplos que son entre pares. Si esa va para allá y esa va para allá, entonces van a chocar, pero es una fuerza entre pares. Lo mismo entre esta con esta, ¿cierto? Y así puedo hacer todas las combinaciones posibles. Todas las fuerzas que son de a pares entre sí son las llamadas fuerzas internas. Por el famoso principio de acción y reacción, el efecto neto de esto es cero, porque es como que si se anulara, ¿sí? Y por lo tanto, las únicas fuerzas que me van a estar afectando a la larga el movimiento del sistema son solo las fuerzas externas, ¿sí? Y ahora uno dice, ya, pues mira, si yo agarro esta partícula, para sacarle bien el jugo, no quise hacer la demostración, pero se lo estoy haciendo así como con las manos al final. Si yo agarro, por ejemplo, esta partícula, como les decía, voy a agarrar esta, porque ya hice una flechita. Esta tiene su peso. Si es que a lo mejor son partículas cargadas, entonces va a sentir la interacción con las otras partículas, los electrones, los protones, por inventar algo. Entonces va a sentir otro tipo de fuerzas que a lo mejor van para allá. Si es que choca a lo mejor esta justo iba viajando para allá y le pega un empujón y choca, así como una bola de billar. Entonces le va a hacer una fuerza para allá, que se suman a allá, se suman a acá, ¿cierto? Entonces yo para cada una de estas partículas, cada una de estas, voy a perfectamente, puedo recurrir y decir, a cada una de estas está sujeta a las leyes de Newton, ¿por cierto? Cada una de estas voy a decir, la sumatoria de fuerzas es igual a m por a, para cada una de ellas, ¿sí? O sea, en particular, o sea, si lo puedo escribir acá para que quede claro, la sumatoria de fuerzas sobre la partícula I va a ser a la masa de esa partícula por la aceleración de esa partícula, lo voy a poner así, a sub I, ¿sí? Entonces yo voy a poder aplicar las leyes de Newton a cada una de estas, ¿sí? La gracia, y yo eso es lo que me salté, si yo aplico esto a la partícula a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, a las n partículas que tenga mi sistema, entonces yo puedo concluir esto que está acá, ¿sí? Que la suma de fuerzas externas sobre el sistema, que muchas veces va a ser solo el peso, el peso es una fuerza externa, porque ¿quién la hace? No la hacen los vecinos, la hace el planeta Tierra, el hecho de que estemos parados sobre el planeta Tierra, que tengamos este G para abajo y que nos hace una fuerza, entonces, ¿cierto? Que no tiene que ver con esta colección de partículas, tiene que ver con un objeto literalmente externo, ¿cierto? Entonces, cuando yo aplico estas leyes de Newton a cada una de las
el millón de partículas que puede tener mi sistema, entonces lo que concluyo es esto que está acá, que la suma de fuerza externa, lo importante es igual a la masa del sistema completo por la aceleración de ese punto imaginario que nos definimos que estaba por acá, por ejemplo, que ahí está el centro de masa. ¿Sí? Entonces, nuevamente, es como que yo puedo considerar mi sistema completo como que si toda su masa estuviese concentrada aquí y donde entonces la ley de Newton coincide funciona perfectamente bien para ese punto cuya masa entonces es m y está ubicada en ese punto que está ahí. ¿Sí? ¿Se entendió? Traté de dar la mejor explicación posible para que se entendiera bien como el espíritu de esta expresión que está acá. No es que estas no sean válidas, al revés. A partir de aplicar esta ecuación que está acá para todas las partículas, si tengo un sistema solo de 3 partículas o si tengo 1.000.000 de partículas, da lo mismo. Entonces, aplicando esta ley de Newton para cada una de ellas y así enjuagando un poco las ecuaciones, uno puede demostrar de que esto se cumple. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillos? ¿Hay alguna duda? Profe, entonces esta se aplica a cada partícula o se aplica a la, bueno, como, o la masa total, no sé cómo decirlo, como la masa total de las partículas? No, se aplica este m que está acá, es la masa total de las partículas y la aceleración que está acá no es cualquiera, es la aceleración de ese punto que está ahí, del centro de masa. Entonces, si yo vuelvo al ejemplo acá del lápiz, por ejemplo, que les di hace un rato, yo lo que debería hacer es aplicar entonces la sumatoria de fuerza externa, ¿cierto? Es igual a la masa del lápiz, que yo ya sé que está concentrada entonces en ese punto llamado centro de masa. Entonces, lo que tengo que hacer es como que aplicar la segunda ley de Newton a este punto imaginario que está por aquí, que justamente coincide con el centro. Y por eso es que puedo demostrar fácilmente que ese punto sigue una parábola. ¿Sí? Entonces, no la tengo que aplicar punto a punto. Literalmente la tengo que aplicar solo para uno, pero en especial no es cualquier punto, es el centro de masa. ¿Sí? Vamos, después cuando vamos resolviendo problemas más concretos que esto tan como esquemático, lo vamos a ir entendiendo mejor, espero. Pero, ¿hay más dudas de todas formas, chiquillos? Profe, ahí la aceleración, ¿cómo se sacaría? ¿O En cómo cual, la podemos saber? acá, En la de fuerzas externas. no, pues justamente la aceleración la mayoría de las veces es la incógnita. Uno sabe la fuerza externa y la incógnita es la aceleración. Por ejemplo, yo le puedo preguntar a partir de eso, si yo tengo, es un problema así como clásico, muy clásico en este curso, que lo vamos a resolver en unas cuantas clases más adelante. Si yo les digo que tengo, si yo les digo que tengo este problema, que esto está bajo la acción de la gravedad, aquí hay, no sé, un ángulo alfa, y tengo esta masa M que está ahí, es una esfera, una pelota de fútbol que dejo caer por este plano inclinado. Y yo les puedo preguntar entonces, ¿cuál sería la aceleración del centro de masa? ¿Sí? Entonces ahí uno tiene que ser capaz de aplicar, finalmente, lo que vamos a tener que aplicar para eso es esto que está acá. ¿Sí? Donde ustedes van a tener que imponer las fuerzas externas, que son las mismas de toda la vida, no es que vamos a inventar la rueda en este curso, po. Son el peso, ¿cierto? Una normal, ¿cierto? Una fuerza de roce, y entonces sabiendo esto, entonces nosotros podemos calcular lo que está al lado derecho, ¿sí? Pero esto no lo vamos a poder resolver hoy día, ni la clase del jueves tampoco, porque nos faltan ingredientes. De hecho, uno de los espíritus de ese curso es ese, es darnos cuenta de que cuando tengo objetos sólidos, como por ejemplo una pelota de fútbol, entonces yo sé que la pelota de fútbol, el caso de verdad es que esta pelota de fútbol va a ir rotando, ¿cierto? Con alguna velocidad angular omega. Y por lo tanto, tengo que incluir esa rotación. Esa rotación no está incluida acá. ¿A dónde está metida la rotación? No tengo idea. Entonces tengo que incluir algo acá para poder resolver
el sistema de verdad, ¿sí? Es decir, la pelota está, además de moverse, de trasladarse, está rotando, ¿sí? Para incluir esas dos cosas, entonces necesito más ingredientes que incorporar. Necesito algo que las leyes de Newton por sí solas no son capaces de establecer. Entonces, necesito más información, necesito más variable al final. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillos? ¿Hay dudas? ¿No? Perdón. Está claro, profe. Ya, denme un segundo, tengo que hacer que no pensaba avanzar tan rápido en esta parte, como me salté toda esa demostración. ¿Qué te pasa? No. ¿Escuchan? Perdón. Ya, entonces, como les comenté recién, para poder entender problemas que incluyen rotación, entonces vamos a tener que incluir cierto tipo de ingrediente en nuestra teoría que estamos desarrollando. Entonces, aquí vamos a tener que hacer una especie de paréntesis, un break matemático, antes de avanzar con un poquito más de física, ¿sí? Porque tengo que introducir esta cuestión para la hora de dar las definiciones que necesitamos. Entonces, les voy a hablar un poquito del llamado producto vectorial o también producto cruz. Normalmente yo le llamo producto cruz, pero de los dos, o les llamo de las dos formas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ya no les voy a hacer una introducción de vectores porque me imagino, y si es que ustedes no lo saben, ustedes van a tener que, si es que no se acuerdan bien de vectores, eso lo vimos en el curso de física 1, entonces, perdón chiquillos, tengo mucho sueño. Ya, entonces, vamos a tener que, van a tener que revisarlo si es que no se acuerdan bien de algunas propiedades de los vectores, ¿ya? Lo que vamos a ver ahora va a ser una de las tantas como operaciones que podemos hacer con vectores, así como muy rápidamente, recordemos que los vectores, uno los representa, ¿cierto? Por flechas, ¿cierto? Que tienen como bien buenos vectores, voy a hacer así. Quería hacer otra cosa. Ya. Como bueno, los vectores, así muy rápidamente, uno los representa, ¿cierto? Por flechas. Y estas flechas tienen la propiedad más importante, son que tienen una magnitud, dirección y sentido. ¿Cierto? La magnitud quiere decir como el largo que tiene la flecha, ¿cierto? Como qué tan larga es la flecha quiere decir que esa es la magnitud. La dirección está asociada a justamente como la recta que define ese vector. ¿Sí? Por ese rector pasa una recta, ¿cierto? Y por lo tanto, esa sería su dirección. Cuando uno habla en la carretera, dice, no sé, la ruta 5 sur, la ruta norte-sur, por ejemplo, porque va justamente en la dirección norte-sur, ¿cierto? O eso es la dirección, una recta que me define, está definida finalmente como por un ángulo respecto a la horizontal, ¿cierto? Como tal cual en este caso. Aquí en el caso del vector en negro, entonces, esa sería la dirección. Y el sentido finalmente sería para dónde apunta la flechita. Entonces, por ejemplo, yo puedo tomar ese otro vector que está por acá y que, por ejemplo, estos dos vectores, este vector que está acá y este vector que está acá, tienen la misma dirección, ¿cierto? Porque la recta que pasa por ellos tiene la misma dirección, ¿cierto? Las rectas es la misma, pero tienen sentido contrario. Uno apunta para allá y el otro apunta para el otro lado. Entonces, eso serían la magnitud, dirección y sentido. Y eso define completamente los vectores.
¿cierto? Y existen formas entonces de representar en cuanto a los vectores, entonces en cuanto a su representación. Entonces, en su representación, un vector A yo lo puedo escribir como un trío ordenado, así como un AX, AY y AZ. Por ejemplo, podría decir que tengo el vector A que va a ser el vector 2, 0, menos 3. Sí, eso sería un vector en 3 dimensiones. Y lo puedo representar entonces así como en un sistema ordenado. Si digo X, Y y Z, entonces las coordenadas de este punto, entonces me va a dar un vectorcito que, por ejemplo, va por allá. Si inventando algo, sería algo así como que va por allá y aquí uno hace esta cuestión, ¿cierto? Y eso sería mi vector, ¿sí? Otra forma de representar los vectores que para nosotros los físicos nos gusta mucho porque tiene un montón de utilidades es ocupando los vectores unitarios con, esto es un resumen en 2 minutos, con vectores unitarios, ¿cierto? Que serían los llamados I, J y K gorro. ¿Se acuerdan cuáles son estos vectores unitarios o no? Chiquillos, necesito un poquito más de proactividad de su parte. ¿Se acuerdan cuáles son los vectores I, J y K? Son ¿No? la X, la Y No. y la Z. Son, aquí los voy a dibujar mejor. Mira. O sea, creo que entendí, no, no es cambiar la letra X, Y y Z. No, no es eso. Lo voy a hacer en la próxima diapo como más grande, ¿ya? Cuando yo tengo mi sistema de coordenadas, por ejemplo así, este es el eje X, el eje Y y el eje Z. ¿Ya? Esos son ejes infinitos que tienen un origen y van hasta infinito. ¿Ya? Yo a partir de ese sistema de coordenadas cartesiana, lo que yo puedo hacer es definir vectores que voy a llamar, lo voy a hacer así con esta grueso, estos vectores que están acá, y que voy a llamar entonces I gorro, J gorro y K gorro, donde son efectivamente un poco el espíritu de lo que decía Bill y creo que alguien más, coinciden con el eje X, coinciden con el eje Y y coinciden con el eje Z, pero solo coinciden. Uno es el eje X y la otra es el vector Y gorro. Son cosas distintas. Uno es el eje y el otro es un vector. La particularidad de estos vectores es que I, J y K son vectores unitarios. Y voy a decir que son eso, vectores unitarios. O sea, es decir, tiene largo 1. Eso es súper importante. El largo de este vector no es cualquiera. El largo me refiero a la magnitud, justamente lo que estaba mencionando recién. Entonces, el largo de ese vector es 1. Es 1 para allá, 1 para allá y 1 para acá. Todos tienen el mismo largo, pero van en direcciones distintas. ¿Sí? Entonces, si yo ahora quiero representar estos vectores, justamente ocupando esta notación que ocupé recién, la de pares ordenados, entonces el vector Y gorro en esa notación sería, ¿cuál es la coordenada X de este vector que va para allá? Diría 1, justamente. ¿Y tiene coordenadas en la coordenada en el eje Y y en el eje Z? No, no tiene. Entonces sería 1, 0,0. Y así lo mismo con el otro. Sería 0, 1,0 y el K sería el 0, 0, 1. Entonces uno puede ver al tiro de esto, esto y esto, que los tres vectores tienen largo 1, ¿cierto? Pero son, son vectores perpendiculares entre sí. Aquí ese vector es perpendicular con ese. Ese es perpendicular con ese. Estoy tan dibujado en 3D, pero son perpendiculares. Y ese es perpendicular con ese. ¿Sí? Es un trío ordenado, ¿sí? De vectores perpendiculares. ¿Se acordaban de eso? No, más o menos. Creo que no mucho. ¿Sí? Entonces, una de las gracias, como les decía,
de que cuando yo un vector cualquiera, así como a modo de ejemplo, ¿para qué sirven? Un vector cualquiera yo lo podía representar como el vector 2,1, menos 3, ¿cierto? Y era un punto entonces como por acá, ¿cierto? No sé, y aquí tengo un vector, ¿cierto? O un vector por acá, no sé, como quieran, ¿sí? La gracia de esto, de haber definido estos vectores i, j y k, es que ahora esto es perfectamente equivalente. Voy a hacer uso entonces de esta representación para decir si el vector a lo puedo escribir, perdón, si el vector a lo puedo escribir como esta combinación 2,1, menos 3, entonces eso es lo mismo que yo lo escriba ahora como que el vector a es igual a 2 y gorro más j menos 3k. ¿Sí? Lo estoy escribiendo ahora como, fíjense que cada uno de estos es un vector. Entonces estoy diciendo que el vector A es la suma de estos tres vectores. ¿Sí? Pero la gracia que tienen es que no son tres vectores cualquiera, son vectores que son perpendiculares entre sí. Entonces al final por eso es que rescato ese 2 que está aquí, bueno, aquí hay un 1, ¿cierto? Hay un 1. Y este menos 3 que está acá para decir que estas representaciones son equivalentes. ¿Sí? Entonces, cuando uno lo escribe de esta forma, es mucho más fácil después si yo lo sumara a esto. Si yo les doy como ejemplo, lo quiero sumar con el vector b, que a lo mejor es i menos j, no sé, pues, no, lo voy a poner menos 2j más k. Es otro vector. Y si los quiero sumar, entonces, ahí es fácil, pues, a más b, ¿cuánto vale? Digo fácil, pues, tengo 2i más i, van a ser 3i. Después, ¿qué más? Tengo más j, menos 2j, me va a quedar menos j. Y por último me va a quedar menos 3k, más k, me va a quedar menos 2k gordo. Entonces es súper fácil hacer ese tipo de operaciones ahora. Sumas, por ejemplo. Restas también. Y en particular, ¿por qué también va a ser súper útil? Porque nos va a servir justamente para entender la idea de producto cruz. ¿Sí? Algo entonces, esto, chiquillos, si yo sé que lo vimos en el curso de física 1, échenle una mirada, yo lo vi ahora bien rápido y en particular esto de vectores unitarios. Busquen eso, yo no, ¿verdad? No puedo estar repasando todo lo que ya vimos así como con mucho detalle porque si no, no avanzaría nada. Entonces, hay cosas que ya se vieron y ahora es pega y responsabilidad de ustedes decir, chuta, si es que vamos a ocupar esto, entonces mejor que le eche una mirada, no es más de 15 minutos a veces, echarle una mirada al cuaderno, a lo que tengan anotado, o incluso métanse a Wikipedia y busquen vectores unitarios y les van a encontrar información acerca de esto, ¿sí? Ya, pues entonces, como les decía, así volviendo un poco a lo de acá, tengo vectores, tengo las representaciones mediante estos tríos ordenados o mediante la representación de vectores unitarios y puedo hacer operaciones, sumas, rectas, el producto escalar y en particular lo que vamos a ver hoy día va a ser una nueva operación entre los vectores, que va a ser la operación llamada producto cruz. Entonces, primero les voy a explicar así gráficamente la representación o cómo se es que el significado de esta nueva operación que vamos a tener. ¿Sí? Entonces, la voy a ir explicando por separado. Recuerden que les dije, un vector va a tener magnitud, dirección y sentido, ¿cierto? Entonces, voy a ir explicando más o menos cómo se obtiene el sentido, la dirección y la magnitud del vector resultante. ¿Sí? Entonces, la operación que yo quiero resolver va a ser A cruz B, y eso va a ser algún vector C. ¿Sí? Entonces, voy a definir qué quiere decir ese producto cruz, qué quiere decir esta operación A cruz B. Entonces, como les dije, les voy a ir definiendo esta cosa por separado. Después les voy a dar la operatoria de cómo se hace como más matemáticamente. Entonces, hagámoslo por separado. Perdón, que me están llegando mensajes. Ya. Entonces, supongamos que tenemos estos dos vectores que tengo acá, el vector A y el vector B. Entonces, como todo, cuando
Esa es una de las cosas que uno aprende quizás en álgebra. Cuando yo tengo dos vectores me definen automáticamente un plano. O, dicho de otra forma, 3 puntos me definen un plano. Cuando tengo 3 puntos, tengo entonces un plano completamente definido por ahí, ¿sí? En el espacio. Lo mismo con dos vectores. ¿Dónde están los 3 puntos? Entonces, acá, acá y acá. Entonces, esos 3 puntos me definen este plano, ¿cierto? El plano que pasa por justamente esos dos vectores. Si se lo hacen así, si me logro ver yo mismo, cuando yo tengo, por ejemplo, un vector, mis dedos son los dos vectores, entonces el plano que me definen es justamente ese que está acá, ¿cierto? Si cambio la dirección de los vectores, entonces me definen otro plano que está acá, ¿sí? Como que el plano como rasante a mis dedos, ¿sí? Entonces, lo primero que me define, entonces, cómo se define este famoso producto cruz es lo siguiente. El vector resultante de hacer la operación A cruz B, el sentido entonces de este vector C va a ser uno tal que sea perpendicular al plano que forman A y B. O dicho de otra forma, el vector resultante C es perpendicular tanto al vector A como al vector B. ¿Sí? Fíjense que acá en el monito, este justamente sería ese C, es lo que estamos diciendo. ¿Sí? Entonces, si tengo ese vector A, tengo ese vector B, mi vector C resultante de hacer esta operación es perpendicular. Ese sería mi vector resultante C. Ese vector resultante es perpendicular tanto a A como a B. ¿Sí? O sea, dicho de otra forma, si ustedes ven mi tablet acá en la pizarra, entonces, o sea, en la cámara, este es el plano, por ejemplo, donde viven mis vectores A y B. El vector resultante va a ser justamente uno que está así. Si es que el plano definido fuera algo así, entonces el vector resultante va a ser uno que sea perpendicular. ¿Sí? Siempre es perpendicular tanto a A como a B. Eso es lo que, y se ve en el mono, ¿sí? Por eso es perpendicular para allá y es perpendicular con el otro. Entonces, con esto, haciendo esa analogía, o sea, esa representación, entonces definí el sentido. Entonces, el sentido ya lo tengo. Es perpendicular, perdón, no es el sentido, es la dirección. Ya definí la dirección. La dirección ya la definí. ¿Sí? Eso ya está lista. ¿Por qué? Porque es justamente una línea, la dirección del vector resultante pasa por esa línea que está acá. Tengo entonces el plano que forman estos dos vectores, ¿cierto? Estos vectores me definen un plano, ¿cierto? Y por lo tanto, por ahí pasa una perpendicular y el vector resultante es perpendicular a ese plano que está ahí. Así que la dirección ya lo tengo lista. ¿Qué pasa ahora con el sentido? ¿Cómo puedo calcular yo ahora el sentido? Bueno, el sentido de el vector resultante se calcula por esta famosa regla que a mí me cuesta en realidad, lo puse, creo que ese monito es de Wikipedia, es probable, me cuesta un poco interpretarlo, yo lo hago de otra forma. Pero el famoso sentido se define por la regla de la mano derecha. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente, al menos así lo hago yo. Uno pone, así como el dedo chico, ¿sí? El dedo chico lo pone paralelo al vector A, ¿sí? O sea, como con la muñeca, literalmente hay que hacerlo así, ¿eh? Si no es, por eso se llama universalmente la regla de la mano derecha. Uno pone, digamos, la muñeca en ese punto, en el punto que los une a ambos vectores, y pongo entonces la mano, mi dedo chico paralelo o en la dirección, en el sentido donde apunta A. Y después me muevo, así como en el sentido antihorario, en el sentido como natural de movimiento de la mano, ¿cierto? La abro así bien, me muevo hacia el vector B. Y la dirección donde apunta el dedo guatón, el dedo gordo, el pulgar, es para donde va a apuntar el vector resultante. ¿Sí? Entonces, quiere decir que parto aquí, me muevo para donde apunta el dedo guatón, quiere decir que para allá es el sentido del vector resultante. ¿Sí? Entonces aquí mis dedos apuntan para allá, me giro para al otro lado
y mi dedo pulgar apuntaría en ese sentido. ¿Sí? Así que con eso defino el sentido, ya la dirección ya la tenía, ¿cierto? Que era esa, entonces me quedan dos opciones, o iba para allá o iba para acá. Entonces me dice, si yo estoy haciendo A cruz B, entonces A cruz B, el dedo gordo, si hago esa interpretación, el dedo gordo me queda apuntando para arriba. Por lo tanto, ya sé que es esta elección. ¿Sí? Ahora entonces viene la pregunta, ¿qué pasa si hago B cruz A? B cruz A, entonces debería hacerlo al revés. Pongo mi mano aquí en B, hacia A, y el dedo gordo me va a quedar naturalmente apuntando para abajo. Y por lo tanto, B cruz A, si se fijan, tiene el sentido contrario a A cruz B. O sea, una propiedad que uno obtiene aquí automáticamente, es decir, que A cruz B es justamente menos B cruz A. ¿Sí? Esto quiere decir que no son conmutativos. No puedo dar vuelta aquí el orden de los factores. Sí altera el producto. A cruz B no es lo mismo que B cruz A. Sale un signo menos. O sea, esto es lo que se llama la propiedad anticonmutativa. Sí, no conmutan los vectores al hacer esta operación. Tengo que sacar un signo menos. ¿Sí? Entonces tenemos la dirección, tenemos el sentido. Lo único que nos falta entonces de definir, como todo bien buen vector, es la magnitud. Entonces, la magnitud de dónde sale, bueno, por ahora me van a tener que creer simplemente que la magnitud del vector resultante, o sea, de este vector C, si lo escribo acá, entonces la magnitud de C del vector resultante es el módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo que forman entre sí, ¿cierto? Siempre que tengo dos vectores, ¿cierto? Van a formar cierto ángulo, pueden ser así bien pegaditos, pueden ser mucho más abiertos. Entonces tengo ese ángulo y entonces el módulo del vector resultante es el módulo de uno por el módulo del otro por el seno del ángulo entre ellos. ¿Hay dudas, chiquillos, o no? Creo que esta es la primera vez que lo están viendo, entonces puede que hayan dudas. ¿Sí? Tengo un ¿Seguro? poco de dudas con Eh, ¿a qué letra qué letra le asignamos a cada dedo? El índice toma la letra A, ¿cierto? O depende si es que es Es que mira, plano. este mono que está acá, yo de verdad me cuesta entenderlo. Ya, me cuesta hacerlo. Soy muy Ya. ñurdo con al haciendo esto. O sea, no sé. Quizás si es que tengo que hacer B con A, no sé, me cuesta, de verdad me cuesta. Yo prefiero hacerlo así como poner la mano paralela al primer vector, me muevo hacia el segundo y el dedo gordo es el que manda. ¿Sí? Ya. Eso es. Entonces, por ejemplo, si yo hiciera el vector, el producto cruz, si hagámoslo así como un ejemplo, si yo hiciera el producto cruz entre ese vector y ese otro vector, entre A y B, y estos viven en la pizarra, en la pantalla. Ahora la pregunta, si todos tienen claro, ¿para dónde apunta A cruz B? ¿Para dónde apuntaría? Fíjense que si ambos viven en el plano de la pantalla suya, entonces la única opción, ¿cuál sería el plano perpendicular? ¿Cuál sería la línea perpendicular a eso? Algo que entra a la pantalla o sale de la pantalla. No hay más opciones, por cierto, porque tiene que ser perpendicular a la pantalla de ustedes. Entonces sabemos entonces la dirección. Ahora el sentido. ¿Para dónde apunta A cruz B? ¿Entra o sale? A cruz B. Sala de la pantalla. Sale de la pantalla. Muy bien. Si quieren, pongan literalmente la mano en la pantalla y dicen parto en A, me muevo hacia B, el dedo gordo entonces viene hacia mí, ¿cierto? Hacia la cara. Si ustedes lo hacen así, miran en su computador, su celular, no sé, eso es lo que van a hacer, ¿cierto? Parten A, se mueven a B. ¿Qué pasaría si es que lo hicieran al revés? Si se preguntaran por B cruz A, tienen que hacerlo al revés. Como que parten en B, se mueven hacia A y en ese caso entra hacia la pantalla. Entonces, B cruz, A cruz B, entonces, si lo escribo para que les quede como aquí escrito, A cruz B entonces sale de la pantalla, sale, y B cruz A entra. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillo?
Sí. Sí. Ya. Una cuestión así como de notación. Justo lo tenía escrito y no me había dado cuenta que lo tenía escrito. Justamente una cuestión de notación para denotar algo más elegante que poner así, entre comillas, sale y entre comillas, entra, en lo siguiente, que se ocupa harto en los libros, por si acaso. Así que, si es que lo ven, eh, y el libro después de electromagnetismo y todo, que se ocupa harto esta cuestión de productos cruz. Cuando una forma elegante y correcta de escribir así como entra es un circulito, eso que está así. Y escribir el sale es un circulito y un punto adentro. ¿Sí? Así se hace. Y uno dice, ¿de dónde salieron esas cosas tan...? Yo me lo imagino, no sé si es la origen de esta aplicación. Yo me lo imagino. Es como cuando uno ve una flecha. Escucha, yo soy malísimo para el dibujo, chiquillo. Yo me lo imagino que es como ver una flecha así como esta flecha así como muy de dibujo, y verla así como de frente, así como el lápiz. Ve que mi lápiz tiene punta, ¿cierto? Verla así como de frente o verle la parte trasera a la flecha. Entonces, si lo veo que va entrando, veo esa como la punta, supongo yo, y si le veo que va saliendo, o sea, perdón, si veo que viene hacia mí, o sea, como que sale de la pantalla, le veo solo la punta, ¿cierto? Y si va entrando a la pantalla, le veo como la parte trasera. Es una, no sé si es una solamente imaginación mía o no, pero si cuando lo ven, por si acaso, eso quiere decir, ¿ya? No sé si es un chamullo mío o no, pero esto es lo que he imaginado yo toda la vida. Ya, lo vamos a dejar ahí como posible explicación. Ya, así como propiedades del famoso producto cruz, propiedades del producto cruz. Ah. Y aquí no les voy a poner nombre, pero ustedes ya o sea, se los cuento nomás, por cierto, que es A más B cruz C es lo mismo que A cruz C más B cruz C, que sería la la ¿cómo se llama? La propiedad distributiva, ¿cierto? La propiedad anticonmutativa, ¿cierto? Que ya lo había mencionado, que A cruz B es igual a menos B cruz A, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué pasa ahora si yo les digo, y esto sí que es súper importante, no es como una propiedad así como así nomás, ¿ya? Si es que tengo A cruz, por ejemplo, lambda veces, o alfa veces, mejor, alfa veces A, donde alfa es un real cualquiera, 3, 4, menos 7, lo que sea. ¿Cuánto vale eso? ¿Alguien se imagina o no? Con todo lo que les dije recién. ¿Cuánto vale A cruz 7 veces A? Por ejemplo. Con A un vector cualquiera. ¿Alguien sabe cuánto es? ¿No? ¿Nadie? Esto es un maravilloso 0. No, alfa, aquí lo voy a escribir, aquí alfa está en los reales. Alfa es un real cualquiera. Y A es un vector cualquiera. Entonces, si alfa es cualquier número, puede ser 1, 2, 7, lo que sea. Esta propiedad es súper importante, chiquillo. ¿Y de dónde sale? Sale simplemente de acá. Uno dice, ¿cuánto es el vector resultante? Calculemos la magnitud de entre dos vectores. Dice, cuando yo quiero hacer el producto A cruz B, me dice el módulo de A por el módulo de B, pero la cuestión clave aquí es el seno del ángulo entre ellos. Si yo quiero hacer el producto cruz entre
un vector, que digamos que A vale, es ese vector que está allá. ¿Ya? Digamos que eso vale A. ¿Cuánto sería alfa veces A? Digamos si, así por poner un ejemplo, así como para aterrizarlo. Si alfa fuera 2, entonces sería que alfa por A sería básicamente ese vector, ¿cierto? Alfa por A. ¿Cuál es la gracia de esto? Es que estos dos vectores son paralelos entre sí. No es que sea el mismo vector. Como dice José, si A vale esto, cuando yo multiplico por un escalar, no sé, cuando alfa vale 3, 7, 10, lo que sea, entonces si este es mi vector A, 10A es el mismo vector, pero 10 veces. ¿Sí? Entonces como que el alargar, estirar a la flechita solamente, mantiene su dirección, mantiene su sentido, pero ahora la magnitud es 10 veces más grande. ¿Sí? Profe, Sí, no es por ser pesado, pero creo que estamos en la hora. ya. Pero estoy terminando esta aplicación, sé que voy a cortar, pero el Ya. que quiera irse aquí se puede ir. Yo me atrasé 2 minutos, 3 minutos con lo que voy a terminar de hablar, pero necesito aquí, dado que justamente me preguntaron. Entonces, ahora viene la gracia. ¿Cuánto es el ángulo formado que se forman entre A y alfa veces A? ¿Cuál es el ángulo que tengo que poner acá? Si estos dos vectores son paralelos, el ángulo entre sí Cero. es 0. Y por lo tanto, seno de 0 es 0. Se va a ese término. O sea, el producto cruz entre dos vectores que son paralelos es siempre 0. ¿Sí? Dicho de otra forma, es como que yo no formara ningún plano. Po. Aquí tengo un plano formado por dos vectores que de verdad me forman este plano que está acá, po, ¿cierto? El que dibujé, ¿cierto? Tengo este plano. Si son dos vectores paralelos, no tengo ningún plano formado y por lo tanto ni siquiera tiene mucho sentido calcular toda esta cuestión. ¿Sí? Así que por eso es que entonces esta propiedad es 0 y se ocupa harto. Así que de estas tres, yo diría que la más importante y que la que más vamos a ocupar muchas veces es justamente esta tercera que está acá, así para que se lo acuerden. Dos vectores que van en la misma línea, el producto cruz siempre es 0 y eso se ocupa, no son propiedades así como en el aire que puso el profe por lesear. No, esta se ocupa harto. Ya, chiquillos, para que no se enojen, aquí termino, además que ya estoy atrasado. Así que seguimos el jueves entonces con más propiedades y aterrizar ahora esta cuestión que acabamos de ver en física, por cierto, por qué fue necesario definir este producto crudo y para qué lo vamos a ocupar. Ya, chiquillos, nos vemos el jueves, que estén bien, cuídense. Chao, Lim. Chao, profe. Chao, chao. La Chao, profe, gracias. profe.